Buenas noches, aquí su servidor César Vázquez, en esta tercera entrega de este canal que pretende difundir el análisis de obras literarias, históricas y filosóficas importantes, no comerciales, y que pretende ser un espacio de inquietud para la lectura. Muchos me han estado preguntando realmente cuál es el objetivo del canal. El objetivo del canal es simplemente difundir cultura, ¿sí? El hecho de llegar poco a poco a las mentes, a las conciencias de las personas que deseen conocer de repente algunos aspectos no tan comerciales, y aquí vamos a tratar de difundir eh, obras que no sean precisamente muy conocidas, que no formen parte del canon y que en algunos casos sean cuestionables o incluso hasta censurables por el statu quo. Pues bien, en la entrega anterior habíamos hablado del pensamiento de Baruch Spinoza a raíz del análisis de la obra de Gabriel Albiac, La sinagoga vacía, que justamente trata de las bases histórico-judías para el pensamiento de Baruch Spinoza. Analizamos esa obra, La sinagoga vacía, en su aspecto histórico, ¿no?, en relación con el pensamiento de Spinoza. En esta ocasión vamos a hablar ya propiamente de Baruch Spinoza. Pero en principio quisiera explicar cuál es la razón por la cual es un filósofo que estoy estudiando. En primer lugar, porque voy a ingresar a los estudios de doctorado en Derecho y justamente voy a hablar o voy a investigar, mejor dicho, sobre el tema de la democracia. Y justamente Baruch Spinoza fue el paladín de la democracia del siglo XVII porque se rebeló contra el poder monárquico de aquella época o contra el modelo de Estado que existía en aquella época y proponía un régimen totalmente distinto, ¿no? Un régimen democrático en el cual el pueblo sea capaz de decidir su destino. Después vamos a hablar de la figura de Guillermo de Witt, o de Witt en Holanda, que es al cual Spinoza va a apoyar, ¿no? Y lo apoya en su obra llamada El Tratado Teológico Político, que también en este canal vamos a analizar. Y de repente, en parte, vamos a hacer algunas pinceladas con relación al Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza y por qué se considera tan revolucionario para su época. Pues bien, y el segundo motivo por el cual tuve la inquietud de estudiar a Baruch Spinoza fue por Albert Einstein, ¿no? Cuando Albert Einstein daba sus conferencias en Estados Unidos, nunca faltaba un periodista que le preguntara, ¿no?, ¿cree usted en Dios? Y Einstein siempre respondía lo siguiente, ¿no? Creo en el Dios de Spinoza. No decía sí creo en Dios, pero decía creo en el Dios de Spinoza. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tenía Spinoza acerca de Dios? ¿Y por qué un hombre de la calidad de Albert Einstein, ¿no?, uno de los más grandes genios del siglo XX, recurría a un concepto de Dios de un filósofo del siglo XVII? Entonces, explorando más o menos eh, bibliográficamente sobre el tema, ¿sí?, y más o menos buscando las fuentes, porque particularmente en este canal, si ustedes han podido notar en los dos envíos anteriores, ¿sí?, se sostiene algo con fuentes. Particularmente yo soy totalmente enemigo de discutir, de argumentar, de opinar, si es que antes no me he informado, ¿no? Y es lo mismo que yo critico a la mayoría de opinólogos que existen, sobre todo aquí en el Perú, ¿no?, donde la gran mayoría opina
sin tener ningún conocimiento de causa, sin haber ni siquiera leído, sin haberse siquiera informado acerca de los temas, ¿no? Y créame que esa actitud que tengo es una actitud que lamentablemente pues no me hace ganar muchos amigos, ¿no? Es más, en algunos casos se acaban hasta resentidos conmigo porque defiendo al pie de la letra esa posición, ¿no? Pues bien, buscando entre las fuentes, porque en realidad para informarse no es necesario de alguna manera hacer grandes inversiones de dinero, y lo puedo demostrar, ¿no? Me topé con este libro, que es un libro que publicó hace mucho tiempo una editorial, ¿no? La editorial Sarpe, ¿no? Son libros de la historia del pensamiento, de los grandes pensadores, ¿no? Una colección sumamente cómoda, sumamente barata. Este libro me costó 10 soles, $3, digámoslo así, que se titula Sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Pero en las páginas finales de este libro, en la página 224 de este tomo dedicado a Albert Einstein, se publica un escrito del New York Times publicado el 9 de noviembre de 1930, ¿no? Es una declaración de Albert Einstein, ¿sí? Dice que fue publicado por primera vez por el Berliner Tageblatt del 11 de noviembre de 1930. Y dice lo siguiente, voy a leer en la página 225 de este libro. Dice: común a todos estos tipos de religión, las religiones tradicionales, cristiana, en especial católica, común a todos estos tipos de religión es el carácter antropomórfico de su concepción de Dios. O sea, interpretar que Dios es una persona, ¿no? Como o un ser de características humanas, como los egipcios, que incluso lo combinaban con animales, como la religión griega, ¿no? Que le daba incluso hasta virtudes y defectos humanos a sus dioses, ¿no? Y también obviamente la religión católica, ¿no? Si no, pues miremos todos los santos que tenemos pues en las iglesias, ¿no? Aparte de las imágenes santas, ¿no? De Jesucristo, la Virgen, etc., ¿no? Pues bien, en general solo individuos de dotes excepcionales y comunidades excepcionalmente idealistas se elevan en una medida considerable por encima de este nivel, o sea, por encima del nivel antropomórfico, ¿no? Pero hay un tercio estadio de experiencia religiosa común a todas ellas, aunque raras veces se halle en una forma pura. Lo llamaré sentimiento religioso cósmico. Es muy difícil explicar este sentimiento al que carezca por completo de él, sobre todo cuando de él no surge una concepción antropomórfica de Dios. ¿A qué se refería con ese sentimiento cósmico? Albert Einstein. Más adelante dice: los genios religiosos de todas las épocas se han distinguido por este sentimiento religioso especial, que no conoce dogmas ni un Dios concebido a imagen del hombre. No puede haber en consecuencia iglesia cuyas doctrinas básicas se apoyen en él. Por tanto, es precisamente entre los herejes de todas las épocas donde encontramos hombres imbuidos de este tipo superior de sentimiento religioso, hombres considerados
en muchos casos ateos por sus contemporáneos, y a veces considerados también santos. Si enfocamos de este modo a hombres como Demócrito, Francisco de Asís y Espinosa, veremos que existen entre ellos profundas relaciones. Entonces, ahí tenemos una de las alusiones de Einstein a Baruch Spinoza. Pero ¿cuál es ese sentimiento cósmico, ¿no? que está presente en el pensamiento de Baruch Spinoza? Bueno, antes de entrar propiamente a lo que Spinoza siente por Dios y que al parecer es la simpatía de Albert Einstein, voy a hacer una lectura de un trilema que se le atribuye a Epicuro. A Epicuro, este sabio griego, ¿no? Y esta cita es recogida por Lactancio y que la veo muy frecuentemente, sobre todo en el terreno de las redes sociales. Y en especial la veo siempre pegada como un mural, como una especie de enlace, copia de enlace, no lo sé, de principalmente lo pegan los ateos, ¿no? Las personas que no profesan la religión, y en especial en ataque, creo yo, a la religión católica, ¿no? Es un fragmento que dice así, lo voy a leer tal y como está, lo recoge Lactancio en su obra De ira des, de ira de, o de la ira de Dios, perdón, de la ira de Dios, de ira de, fragmento 13 del 20 al 21. Dice así: Dios dice desea eliminar los males y no puede. O Él es capaz y no está dispuesto, o Él no está dispuesto ni es capaz. O Él está dispuesto y es capaz. Si Él está dispuesto y es incapaz, es débil, lo cual no está de acuerdo con el carácter de Dios. Si Él es capaz y no está dispuesto, Él es envidioso, que está igualmente en desacuerdo con la idea de Dios. Si no está dispuesto ni es capaz, es envidioso y débil a la vez, y por lo tanto no es Dios. Si Él está dispuesto y es capaz, lo que por sí solo es apropiado para Dios, ¿de qué fuente son los males? ¿O por qué no los quita? Entonces aquí tenemos lo que se conoce como un trilema, ¿no? Un trilema, ¿no? Un trilema es un silogismo deductivo que al final te lleva a una conclusión que el interpelado no desea y que al final puede terminar aceptando, ¿no? Pues bien, voy a identificar las tres cabezas de esta hidra, ¿no? Y vamos a ver una cuarta que sería la conclusión y que justamente lleva a preguntas que nuevamente llevarán una contradicción, ¿no? Para el interpelado. Aquí va la primera cabeza de hidra. ¿Qué pasa si Dios quiere quitar los males y no puede? Presuponiendo que existe el bien y el mal, ¿cierto? Si Dios quiere, pero no puede, entonces Dios no es omnipotente y Dios sería débil. Entonces, un Dios débil no puede ser concebido como un Dios. Para la primera cabeza. Segunda cabeza de la hidra. Puede, pero no quiere. Bueno, si puede, pero no quiere, sería un Dios cruel, porque no quita los males del mundo.
Dios puede, pero no quiere. Y no, pues, según la idea, sobre todo cristiana, Dios eh, no puede ser cruel. Dios es bondad, Dios es amor. Entonces, si es así, no es Dios, ¿no? Así razona, por si acaso, el pensamiento ateo. No puede y no quiere. Bueno, si no puede y no quiere, entonces significa que es débil y a la vez es cruel. Entonces, tampoco sería Dios. Entonces, ante estas tres conclusiones, el católico no o cristiano diría, pues no, Dios quiere y puede. Dios quiere y puede, porque es bondad, Dios es amor y Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es un Dios fuerte y un Dios bondadoso, el ateo pregunta, si es fuerte y es bondadoso, entonces ¿por qué existe el mal? ¿No? Y en todo caso, ¿por qué no elimina el mal? ¿No? Entonces, esos son los argumentos principales de los críticos del catolicismo en relación con este tema para sostener que Dios no es ni omnipotente ni tampoco es un Dios bondadoso, ¿no? Eso es lo que sostienen los ateos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Eh, en relación con este tema, vamos a ir poco a poco, paso a paso, ¿no? En relación con este punto. Veamos. El gran problema, dice Spinoza, en relación con la idea de la voluntad, vamos a empezar por el lado del querer, es que el ateo que sostiene este trilema para señalar que Dios no es amor y no es omnipotente, está en el punto que el ateo cree que Dios, ¿no? Dice Spinoza, es un ser dotado de voluntad, que es capaz de interferir en el mundo, ¿sí? Y dirigir su conducta hacia un fin determinado. Ese es el error de este planteamiento. O sea, pensar que Dios tiene las mismas características que un ser humano. Pensemos en el ser humano. El ser humano siempre dirige sus acciones en relación a un propósito, en relación a un fin. Ejemplo, yo realizo mis lecturas de mis libros, ¿no es cierto?, con una finalidad. Mi finalidad podría ser aprobar un examen, podría ser prepararme para una maestría o un doctorado, podría ser para sentirme bien conmigo mismo, podría ser también para refutar a alguien, ¿sí? O para, no sé, lucirme ante un auditorio. Siempre mis conductas están determinadas para un fin. Un fin que yo predetermino con anticipación. Vamos despacio. Como le gustaba ir a Spinoza también. Entonces, el error es pensar que las cosas que existen en este mundo, Dios las predetermina también, las planea, ejerce su voluntad y mueve sus hilos para que ese fin u objetivo se dé. En otras palabras, que Dios también actúa como un ser humano, que Dios encamina sus acciones hasta cumplir con ciertos fines. Esa concepción de asimilar un Dios
como el hombre que planea sus cosas para determinados fines, esa concepción es la que Einstein llama concepción antropomórfica de Dios, contra la cual está Baruch Spinoza. Baruch Spinoza lo sostiene en su libro, La Ética, que es uno de los libros básicos para entender el pensamiento de Baruch Spinoza. Otro más es el Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. Pero básicamente es este libro. Pues bien, vamos a leer unas páginas del pensamiento de Baruch Spinoza en relación con este tema, con el tema de la voluntad de los hombres, ¿no? En la página 64 de este libro, Baruch Spinoza dice lo siguiente: los hombres suponen por lo común que todas las cosas en la naturaleza obran como ellos mismos con un fin, y llegan hasta tener por cierto que Dios también dirige todo hacia un cierto fin. Dicen que Dios ha hecho todo para el hombre y que ha hecho al hombre para que le rinda culto. Este, pues, es solo un prejuicio. Vamos despacio. Si el hombre considera que Dios mueve los hilos, ¿sí?, de la historia, mueve los hilos hasta incluso en la naturaleza, porque tiene un fin predeterminado igual que Dios, entonces el hombre cae en la superstición que todo lo que pase, incluso hasta los hechos naturales, ¿sí?, se dan por mano de Dios. Y que si la naturaleza lo, digamos, si lo favorece, es porque es consecuencia de los buenos actos que ha tenido para con Dios. Porque ha hecho algo bueno que a Dios le ha agradado. Porque lo bueno para él, dice Spinoza, es lo que agrada a Dios. Y lo malo sería lo que no agrada a Dios. En la página 69 de la Ética menciona justamente eso. Los hombres, dice Spinoza, página 69 de la Ética, han llamado bien todo lo que constituye al bienestar y al culto de Dios, mal a todo lo que es contrario a Dios. Entonces, si las fuerzas naturales, supuestamente, obedecen a Dios, entonces el pueblo que obtenga una sequía, ¿sí?, es porque se portó mal con Dios. Y eso ha sido aprovechado, dice Spinoza. Esa superstición ha sido aprovechada por la falsa religión. Spinoza lo llama superstición o falsa religión. Y esta ha sido para crear en los hombres el miedo, el temor. Y ese miedo y ese temor, ¿sí?, es el que ha sido aprovechada por esta falsa religión para justamente justificar su dominio sobre los hombres. Entonces, esa idea de que las categorías del bien y el mal existen por mano de Dios, ¿sí?, es el argumento que ha servido a numerosas religiones
para tener sometidos a sus creyentes. Pero también es el argumento que es utilizado por los ateos para considerar que Dios no existe bajo ninguna forma. O sea, esa concepción antropomórfica de Dios es la utilizada por la falsa religión y también bajo ese mismo concepto es utilizada por aquellos que no son creyentes para sostener que ese Dios no existe. Pero entonces, ¿cuál es la idea de Spinoza sobre la naturaleza, sobre Dios? En la página 71, Spinoza dice lo siguiente. Dice: y de aquellos, en fin, que hieren al oído, dice que producen un rumor, un son o una armonía. Y con respecto a esta última cualidad, la extravagancia de los hombres ha llegado hasta creer que Dios se complace también con la armonía. Todo esto demuestra que cada uno juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien, les ha dejado sustituirse a las maneras de ser de su imaginación. Creen que todas las cosas han sido hechas para ellos, y dicen que la naturaleza de una cosa es buena o mala, sana o corrompida según son afectados por ella. Para Spinoza, la naturaleza no es ni buena ni mala. No. En la naturaleza no hay ni bueno ni malo, la naturaleza es por sí misma. Y en todas las cosas que existen en la naturaleza, ¿sí?, se encuentra un poco de la esencia de Dios. Eso es lo que sostiene Spinoza. Esa es la idea de Dios que tiene Spinoza. La idea de Dios, ¿sí?, es, en el caso de Spinoza, una idea panteísta. O sea, Dios y la naturaleza son uno solo. Comparten la misma creación en una perfecta simbiosis. Dios y la naturaleza son uno solo. Voy a leer el fragmento para que no consideren que esta es mi interpretación personal. En la página 64 dice lo siguiente: en fin, que todo ha sido predeterminado por Dios, no ciertamente por la libertad de su voluntad, o dicho de otro modo, por su gusto absoluto, sino por la naturaleza absoluta de Dios, es decir, por su potencia infinita. O sea, que las cosas que suceden y las cosas que existen no existen por la voluntad de Dios, porque Dios carece de voluntad, porque Dios no es un ser antropomórfico, sino que las cosas existen por la potencia de Dios, por la potencia de Dios. Eso traducido a la actualidad sería como decir que las cosas existen porque gozan de una energía que Dios ha establecido sobre ellas. La pregunta es, ¿esa energía será la energía que Albert Einstein le llama sentimiento cósmico? Ese sentimiento que algunos experimentaron y dentro de los cuales menciona a Demócrito, San Francisco de Asís con su pensamiento místico,
que hablaba San Francisco de Asís, de que él se sentía, hablaba del hermano árbol, del hermano sol, del hermano león, del hermano tigre, del hermano agua. También habla de Spinoza, ese sentimiento de sentirse parte de la creación de Dios. ¿No será lo que Einstein llama sentimiento cósmico? Entonces, sí, nosotros seguimos la idea de Baruch Spinoza, ¿sí? Entonces los argumentos ateos quedan destruidos, porque Dios, ¿sí?, no tiene la voluntad para determinar las cosas buenas o malas que nos sucedan. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué no lo dotó a los seres humanos, no dotó a los seres humanos de una suprema inteligencia para evadir todo el mal? En todo caso, si no podía evadir el mal, ¿por qué no nos dota de la razón para poder evadirlo o superarlo? Spinoza responde en la página 72 de su Ética, que es un libro vital, importantísimo, que yo recomiendo leer. En la página 72 de la Ética señala lo siguiente: solo respondo a ese cuestionamiento. Solo respondo que esto proviene de que no ha carecido de materia para crear toda clase de cosas, a saber, desde el más alto hasta el más ínfimo grado de perfección, o para hablar más propiamente, de que las leyes de la naturaleza han sido bastante amplias para bastar a la producción de todo lo que puede concebir un entendimiento infinito. Tales son los prejuicios que he querido señalar aquí. Veamos, ¿qué significa eso de que es posible, desde el más alto hasta el más grado ínfimo de perfección, o para hablar más propiamente, que las leyes de la naturaleza han sido bastante amplias para bastar a la producción de todo lo que puede concebir el entendimiento infinito? Significa que el hombre tiene que llegar a esa razón que lo guíe, ¿sí?, a través de un proceso. Y que hay suficientes creaciones en este mundo y hay suficiente material en este mundo para poder, con un continuo proceso de perfeccionamiento de la conciencia, de evolución de la conciencia, llegar a esa razón que guíe al hombre. Pero para eso tiene que desprenderse de ese miedo, de esa superstición, de esa falsa religión. Como decía Kant, sapere aude, ¿no? O sea, atreverse a saber, atreverse a conocer la razón a través de un proceso que va a ser, como decía Hegel, tortuoso, difícil, va a ser un camino doloroso incluso, ¿no?, de continuos ensayos y errores, hasta que finalmente el hombre alcance esa razón que lo guíe y que lo haga libre, ¿sí? Pero que lo haga libre y que lo comprometa, ¿sí?, a seguir adelante, pero sin requerir los apoyos de una superstición, de una falsa religión que lo somete en base al miedo.
que le establece unos cánones, unos parámetros que debe cumplir, unos mandamientos que debe obedecer, unas leyes que debe obedecer, y que si las cumple va a obtener un premio al final de toda la existencia. Para Baruch Spinoza, ¿sí?, el hombre tiene que atreverse a ejercer su razón para poder ser libre, para poder ejercer su libertad. Entonces, dice Baruch Spinoza, o sea, no es necesario hacer al hombre, el hombre tiene la inteligencia que necesita para poder experimentar y para poder saber, para poder conocer. El grave problema es que a veces el hombre no quiere saber, no quiere investigar, no quiere leer. Estamos en una época en la cual los seres humanos, ¿sí?, no quieren saber. Actualmente los seres humanos quieren ser masa. Por eso es que siguen la canción de moda, la pintura de moda, el arte de moda, los estudios de moda. Sigue al rebaño. Hay momentos de la historia en los cuales justamente sucede eso. Prefiere no saber. ¿Y por qué prefiere no saber? Porque a veces es doloroso saber. Voy a terminar con una cita que justamente habla de esto, ¿no? Dice Spinoza, lo tengo anotado acá, el ser consciente del deseo puede ser doloroso. El que acrecienta su ciencia acrecienta su dolor, efectivamente. El que acrecienta su ciencia acrecienta su dolor. Aquí, y los budistas sostienen lo mismo, existen los despiertos y los dormidos. Y hay algunos que viven sin haber despertado nunca. Hay algunos que se dejan llevar por el río. Y ahora más que nunca. Hasta que llega un despertar de la conciencia que nuevamente mueve al hombre y lo lleva contra la corriente a luchar y a mover la misma, porque es consciente que esa corriente es algo que él mismo ha creado. Pues bien, pero esos serán motivos de otras discusiones y otro tipo de análisis. Quedan sobre el tapete posteriores análisis con relación al pensamiento de Baruch Spinoza, que es amplísimo, que es complejísimo, pero que quería compartir con ustedes esta idea con referencia a su pensamiento, a su idea de Dios y por qué es rescatado justamente por Albert Einstein, quien decía, si creo en un Dios, creo en el Dios de Spinoza. Bien, les agradecería sus comentarios, la bandeja, si quieren lo comparten, si gustan se suscriben o invitan a otras personas a que vean estos videos, ¿sí? Y bueno, pues el consejo es el mismo. Hay que leer para ser feliz, hay que leer para informarse, hay que leer para ser libre. Muchas gracias, nos vemos pronto.